15 películas que fracasaron en taquilla en el 2024, si las quieres conocer quédate hasta el final. Número 15. El Club de los Vándalos. Con un presupuesto estimado de 40 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 36 millones de dólares americanos, El Club de los Vándalos sufrió una pérdida aproximada de 63 millones de dólares americanos. Ambientada en los años 60, la película sigue el ascenso de un club de motoristas del Medio Oeste, los Vándalos. El club pasa, en el transcurso de una década, de ser un lugar de reunión para forasteros locales a convertirse en una banda más siniestra, que amenaza el modo de vida único del grupo original. La película no logró captar la atención del público ni de la crítica, siendo un gran fracaso comercial. Número 14. Harold y su crayón mágico. La película contó con un presupuesto de 40 millones de dólares americanos, pero solo logró recaudar 32 millones de dólares americanos, lo que se traduce en una pérdida de aproximadamente 67 millones de dólares americanos. Dentro de su libro, el aventurero Harold puede hacer que cualquier cosa cobre vida simplemente dibujándola. Cuando crece y se dibuja a sí mismo fuera de las páginas del libro, en el mundo verdadero, Harold descubre que tiene mucho que aprender sobre la vida real, y que su fiel lápiz mágico puede desencadenar las travesuras más divertidas que jamás hubiera imaginado. A pesar de ser un concepto original y nostálgico, la película no logró conectar con la audiencia y fue percibida como una historia floja y sin la magia esperada. Número 13. Amigos imaginarios. A pesar de contar con un presupuesto de 110 millones de dólares americanos, la película solo recaudó 190 millones de dólares americanos, lo que resultó en una pérdida estimada de 84 millones de dólares americanos. Una niña pasa por una experiencia difícil y comienza a ver a los amigos imaginarios de todo el mundo que se han quedado atrás a medida que sus amigos de la vida real han ido creciendo. A pesar de su concepto emocionalmente potente, la película fue criticada por su guión poco sólido y su ritmo irregular, lo que impidió que tuviera éxito en taquilla. Antes de seguir quiero decirte que lo mejor está por llegar. Número 12. El Cuervo. Con un presupuesto estimado de 50 millones de dólares americanos, El Cuervo apenas logró recaudar 24 millones de dólares americanos, lo que se traduce en una pérdida estimada de 100 millones de dólares americanos. Eric Draven y Sally Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas. A pesar de tener una historia de venganza que en teoría podría atraer a muchos, la película no logró enganchar a los espectadores ni a los críticos. Número 11. Here. Con un presupuesto de 45 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 13 millones de dólares americanos, Here sufrió una gran pérdida de aproximadamente 111 millones de dólares americanos. Varias familias de diferentes generaciones son vistas en una única habitación del hogar que formaron. Una historia de amor, pérdida, risas y vida, desde un pasado muy remoto hasta un futuro cercano. A pesar de contar con una premisa profunda sobre la vida humana y sus transiciones, la película fue demasiado experimental y abstracta para el gusto de la mayoría de los espectadores, resultando en un fracaso rotundo. Número 10. Guerras sin reglas. Con un presupuesto de 60 millones de dólares americanos y una recaudación de 29 millones de dólares americanos, Guerras sin reglas dejó una pérdida estimada de 120 millones de dólares americanos. El ejército británico recluta a un pequeño grupo de soldados de élite para atacar a los nazis detrás de las líneas enemigas durante la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus intensas escenas de acción y la trama histórica, la película no logró encontrar su audiencia, y las críticas sobre la falta de profundidad en los personajes y la historia fueron un factor clave en su fracaso. Número 9. Madame Web. Con un presupuesto de 80 millones de dólares americanos, Madame Web recaudó 100 millones de dólares americanos, pero las pérdidas llegaron a ser de aproximadamente 149 millones de dólares americanos. Cassandra Webb es una paramédica en Manhattan que podría tener habilidades clarividentes. Obligada a enfrentarse a sucesos que se han revelado de su pasado, crea una relación con tres jóvenes destinadas a tener un futuro poderoso, si consiguen sobrevivir a un presente mortal. Aunque cuenta con una base de fans de Marvel, la película no logró generar el entusiasmo esperado y no cumplió con las expectativas comerciales. ¿Qué opinas de esto? Te leemos en comentarios. Número 8. Gladiador 2. A pesar de contar con un presupuesto estimado de 250 millones de dólares americanos y recaudar 411 millones de dólares americanos, Gladiador 2 sufrió una pérdida de aproximadamente 175 millones de dólares americanos. 16 años después de la muerte de Marco Aurelio, Roma está gobernada por los despiadados emperadores gemelos Geta y Caracalla. El nieto de Aurelio, Lucio Vero, vive bajo el seudónimo de Anno en el reino de Numidia.
A pesar de ser una secuela de una de las películas más exitosas de la historia, Gladiador 2 no logró recuperar el interés del público, siendo un desastre tanto en taquilla como en crítica. Número 7. The Fall Guy. Con un presupuesto estimado de 125 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 181 millones de dólares americanos, la película sufrió una pérdida de aproximadamente 193 millones de dólares americanos. Es doble de acción, y como todo el mundo en la comunidad de dobles de acción, explota, recibe disparos, se estrella, atraviesa ventanas y cae desde las mayores alturas, todo para nuestro entretenimiento. Aunque tiene una premisa entretenida y una gran estrella, The Fall Guy no logró mantener a los espectadores interesados, siendo un fracaso en taquilla. Número 6. Furiosa de la saga Mad Max. A pesar de tener un presupuesto de 168 millones de dólares americanos y recaudar 173 millones de dólares americanos, Furiosa dejó una pérdida estimada de 246 millones de dólares americanos. Al caer el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres, y cae en manos de una horda de motoristas liderada por el señor de la guerra, Dementus. Aunque se esperaba mucho debido a su vinculación con la exitosa saga Mad Max, la película no cumplió con las expectativas de los fanáticos, tanto en la crítica como en la taquilla. Número 5. Kraven el Cazador. Con un presupuesto de 110 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 45 millones de dólares americanos, Kraven el Cazador sufrió una pérdida de aproximadamente 280 millones de dólares americanos. Es la historia sobre cómo y por qué uno de los más icónicos villanos de Marvel llegó a serlo. Aunque la trama pudo haber tenido un gran atractivo para los fanáticos del universo Marvel, la película fracasó en su ejecución, resultando en un rendimiento muy pobre en taquilla. Número 4. Megalopolis. Con un presupuesto de 120 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 13 millones de dólares americanos, Megalopolis dejó una pérdida estimada de 286 millones de dólares americanos. Una fábula épica romana ambientada en una América moderna imaginada. Aunque la película intentó llevar a los espectadores a un futuro utópico, su ejecución falló al no conectar con el público, resultando en un desastre tanto crítico como comercial. Número 3. Guasón 2 Folia Deux. A pesar de contar con un presupuesto de 190 millones de dólares americanos, Guasón 2 recaudó 206 millones de dólares americanos, lo que resultó en una pérdida estimada de 293 millones de dólares americanos. Tras crear el caos, Arthur Fleck ha sido internado en Arkham a la espera de juicio por sus crímenes como Joker. Mientras lidia con su doble identidad, Arthur no solo se topa con el amor verdadero, sino que también descubre la música que siempre ha estado dentro de él. Secuela de Joker, 2019, que a pesar de la alta expectativa, no logró superar las expectativas de crítica y taquilla. Número 2. Arguille. Con un presupuesto estimado de 200 millones de dólares americanos y una recaudación de solo 96 millones de dólares americanos, Arguille dejó una pérdida estimada de 403 millones de dólares americanos. Ellie Conway es una escritora que descubre que sus relatos de espionaje corresponden a una red real de espionaje. Aunque la premisa de espionaje es intrigante, la película fue percibida como inadecuada para su presupuesto y las expectativas del público, resultando en un rotundo fracaso. Número 1. Código Traje Rojo. Con un presupuesto estimado de 350 millones de dólares americanos y una recaudación de 182 millones de dólares americanos, Código Traje Rojo sufrió una pérdida de aproximadamente 443 millones de dólares americanos. Tras el secuestro de Papá Noel, el jefe de seguridad del Polo Norte, Dwayne Johnson, debe formar equipo con el cazarrecompensas más infame del mundo, Chris Evans, en una misión trotamundos llena de acción para salvar la Navidad. A pesar de contar con grandes nombres, la película no logró conectar con el público ni obtener el rendimiento esperado en la taquilla. Mención especial entre otros títulos que defraudaron en taquilla se encuentran Fly Me to the Moon, protagonizada por Scarlett Johansson y Channing Tatum, la cual con un presupuesto estimado de 100 millones de dólares americanos recaudó tan solo 42 millones de dólares americanos. Otra de las decepciones fue Borderlands, basada en una de las franquicias de videojuegos más afamadas del mundo. Con un presupuesto estimado de 115 millones de dólares americanos, solo logró recaudar 32 millones de dólares americanos. La mención de honor del año es para Terrifier 3, que con un presupuesto de solo 2 millones de dólares americanos recaudó 89 millones de dólares americanos, convirtiéndose en la película más rentable del año y demostrando que las apuestas por películas de bajo presupuesto pueden ser un gran éxito. Por último, si el vídeo te ha gustado, no te olvides de dejar un like y suscribirte para no perderte ningún vídeo como este. ¡Hasta la próxima!